¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando alguien tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene corazón? En las calles doradas de Guadalajara, un hombre llamado Adrián Lozano lo tenía todo. Empresas, autos de lujo, poder y una mirada que podía comprar cualquier cosa, excepto compasión. Era el tipo de persona que creía que la pobreza era culpa de los débiles y que la vida solo sonreía a quienes sabían dominar. Una tarde, mientras salía de un restaurante caro, vio a una mujer humilde pidiendo ayuda frente a la puerta con su hijo enfermo en brazos. Adrián ni siquiera se detuvo. Apenas la miró con asco, como si la miseria fuera contagiosa. No es mi problema, dijo con frialdad, subiendo a su auto de lujo. Pero lo que Adrián no sabía era que en ese preciso instante el destino había tomado nota. Porque cuando un corazón se cierra al dolor ajeno, la vida misma se encarga de romper su armadura, y lo haría de la manera más inesperada, obligándolo, meses después, a depender de la misma mujer a la que había despreciado. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te hará llorar, sino que podría recordarte el valor del perdón, la fe y las segundas oportunidades. El amanecer bañaba la ciudad de Guadalajara con un tono dorado que parecía sacado de un cuadro. Desde el piso 40 de su penthouse, Adrián Lozano observaba el horizonte con un vaso de whisky en la mano. Sí, whisky. A las 7 de la mañana, porque el insomnio no se cura con pastillas cuando el alma está vacía. Detrás de él, las cortinas automáticas se abrían lentamente, revelando una sala inmensa con pisos de mármol blanco y cuadros abstractos que costaban más que una casa promedio. Todo relucía, todo era perfecto. Excepto él. Era el dueño de Lozano Holdings, una empresa de construcción que había levantado media ciudad. Los periódicos lo llamaban el rey del acero. Tenía poder, fama y mujeres que decían amarlo, aunque él sabía que amaban más el brillo de su reloj que la mirada detrás de él. En su mundo, las sonrisas eran contratos y los abrazos, estrategias. Ninguno sincero. A veces, mientras el ruido de la ciudad despertaba abajo, se preguntaba si su madre estaría orgullosa del hombre en el que se había convertido. Pero descartaba el pensamiento con un trago más. Ella había muerto pobre y enferma, en un hospital público, mientras él firmaba un acuerdo millonario. No pudo llegar a despedirse. Quizá por eso, cada amanecer se le sentía como una deuda no pagada. Su asistente, Lucía, entró con una carpeta, y la eficiencia de quien teme perder su empleo por un silencio mal interpretado. Señor Lozano, hoy tiene reunión con los inversionistas japoneses a las 10, almuerzo con el alcalde a la 1 y entrevista con Canal 9 a las 5. Cancela la entrevista, respondió sin apartar la vista del horizonte. No tengo ganas de sonreír frente a una cámara. Lucía dudó. Ellos insistieron mucho. Señor. Adrián giró apenas el rostro. Su mirada bastó. Entendido, murmuró ella, saliendo rápidamente. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Un silencio costoso, pero insoportable. En la mesa del comedor había restos de la cena de anoche. Un plato apenas tocado, un vino sin terminar, y el eco de una risa femenina que ya se había ido. No recordaba su nombre, solo el perfume barato que aún flotaba en el aire. Mientras caminaba hacia su vestidor, el reflejo en el espejo lo detuvo. Tenía 39 años. Un cuerpo trabajado, trajes italianos a medida, pero los ojos lo traicionaban. Había algo en ellos, una fatiga que ni el dinero podía maquillar. Encendió el televisor para distraerse. Las noticias hablaban de protestas en los barrios bajos por la demolición de viviendas. Una demolición ordenada por su empresa para construir un centro comercial. Exageran, murmuró molesto. Solo eran casas viejas. Pero en el fondo, una voz le susurró que esas casas viejas eran hogares, y la apagó. Tomó las llaves de su Lamborghini negro y bajó al estacionamiento privado. La máquina rugió como una fiera domada, lista para devorar el asfalto. Mientras avanzaba por las avenidas amplias, la ciudad se desplegaba ante él como un tablero dividido. De un lado, los rascacielos y las cafeterías elegantes. Del otro, los barrios humildes que su empresa había empujado cada vez más lejos del centro. En un semáforo, una vendedora ambulante se acercó con una bandeja de flores. Unas rosas, joven, para regalarle a alguien especial, dijo sonriendo. Adrián la miró apenas un segundo y subió la ventanilla eléctrica sin responder. El semáforo cambió a verde. Aceleró.
Pero por alguna razón, esa sonrisa sencilla se le quedó grabada más que cualquier rostro en sus fiestas de lujo. Horas después, en su oficina panorámica del edificio Lozano Tower, los socios lo esperaban. Todos hablaban de ganancias, de cifras, de rendimientos. Él asentía mecánicamente, sin escuchar. Su mente se perdía en un recuerdo que no invitó. El rostro de aquella mujer frente al restaurante, el niño enfermo, la súplica que ignoró. «Adrián, ¿apruebas el desalojo del terreno en Santa Clara?», preguntó su socio, Octavio. Él parpadeó. «¿Desalojo? Sí, los residentes se niegan a irse. Pero la policía puede encargarse. Solo necesitamos tu firma». «Firma», respondió Adrián con voz hueca, y estampó su rúbrica sin mirar. Al salir, vio a través del ventanal el reflejo de la ciudad que había ayudado a construir. Todo lo que brillaba allá afuera era suyo, y aún así, se sintió completamente solo. Esa noche, mientras cenaba solo en un restaurante elegante, escuchó la conversación de dos meseros. «¿Supiste del niño del hospital civil?», dijo uno. «Sí, necesita una operación urgente. Su mamá pidió ayuda en redes, pero nadie le responde. Pobrecita. Vi las fotos. Parece que duerme en los pasillos». Adrián bajó lentamente su copa. Un escalofrío lo recorrió. Esa voz, esa descripción, era la mujer que había visto frente al restaurante días atrás, la misma que él había ignorado. Intentó concentrarse en su comida, pero no pudo. Por primera vez en años, algo en su interior se removió. Una punzada de culpa, una inquietud que no podía ahogar ni con vino caro. Pagó la cuenta y salió al aire frío de la noche. Miró al cielo lleno de luces y murmullos de ciudad, y por primera vez sintió que todo su imperio se levantaba sobre cimientos de silencio y lágrimas ajenas. Pero aún no lo sabía. El universo estaba a punto de devolverle cada una de esas lágrimas, y la lección que recibiría lo cambiaría para siempre. El cielo estaba encapotado aquella mañana. Las nubes pesadas parecían presagiar algo más que lluvia. En las calles del barrio Santa Clara, el sonido de los martillos y las retroexcavadoras rompía la calma de los vecinos. Los terrenos serían demolidos. En su lugar se levantaría el nuevo centro comercial, Plaza Horizonte, el proyecto más ambicioso de Adrián Lozano. Entre la multitud que protestaba pacíficamente, había una mujer de rostro cansado, pero firme. Valeria Montiel, una madre soltera de 32 años, que había convertido su pequeña casa en un taller de costura para sobrevivir. A su lado, su hijo Emilio, de 8 años, sostenía una pancarta improvisada. «Mi casa no es un estorbo, es mi vida». Sus ojos grandes y sinceros miraban con una mezcla de miedo y esperanza hacia las máquinas que se acercaban como bestias de hierro. Los obreros dudaban. Algunos sabían que esas familias no tenían a dónde ir, pero la orden era clara: desalojar antes del mediodía. Un auto negro de lujo se detuvo frente a la multitud. Las puertas se abrieron lentamente, y el murmullo se extendió como una ola. Era él, Adrián Lozano, con su traje gris de corte perfecto, y su rostro impasible. A su lado, dos escoltas y un ingeniero con planos bajo el brazo. El silencio se hizo pesado. Adrián caminó hacia la zona acordonada con paso firme, sin mirar a nadie directamente, solo al terreno. «¿Quién es la responsable de la protesta?», preguntó con voz fría. Valeria dio un paso al frente. «Soy yo», dijo, sosteniendo la mirada. «Esta es nuestra comunidad. Usted no puede sacarnos sin una alternativa». Adrián la observó unos segundos. Sus ojos se detuvieron en la ropa sencilla, en las manos llenas de hilo y trabajo. «Tiene un contrato de arrendamiento temporal, señora Montiel. No es dueña de este terreno, pero llevo aquí más de 10 años. He pagado mis cuotas, mis impuestos. Aquí crece mi hijo. Aquí enterré a mi madre», respondió con voz temblorosa. «El desarrollo no espera sentimientos», replicó Adrián sin titubear. «La ciudad necesita avanzar». Ella dio un paso más. «¿Avanzar hacia dónde, señor Lozano? ¿Hacia un mundo donde solo importen los que tienen dinero? ¿Donde los pobres somos invisibles?». El murmullo creció entre los vecinos. Adrián respiró hondo, impaciente. «Mire», señora, dijo, bajando el tono pero no la soberbia. «No es personal. Le daré una compensación. 5,000 pesos». El rostro de Valeria se endureció. «¿5,000 pesos? Eso no compra ni una habitación por un mes».
¿Usted cree que la dignidad se paga con billetes? El silencio volvió a caer. Adrián sintió un destello de incomodidad, pero lo disimuló con un gesto de fastidio. La dignidad no paga facturas, señora. Piénselo. Es mi última oferta. Y se dio media vuelta para marcharse. Entonces escuchó una voz infantil detrás. «Mi mamá no está pidiendo dinero, solo quiere que no nos quiten nuestra casa», gritó el pequeño Emilio con lágrimas en los ojos. La gente contuvo el aliento. Adrián se giró lentamente. Su mirada se cruzó con la del niño. Una mirada pura, llena de una verdad que dolía. Por un segundo, algo en él se quebró. Pero solo un segundo. «Enséñale a tu hijo a no gritarle a los adultos», dijo en tono gélido, y subió al auto. El motor rugió. El auto se alejó, dejando atrás el polvo, los gritos y el llanto de una madre que abrazaba a su hijo mientras las máquinas comenzaban a avanzar. Esa imagen se le quedó grabada, aunque intentó borrarla. Esa noche llovió como si el cielo quisiera limpiar los pecados de la tierra. Adrián cenaba en soledad cuando su teléfono vibró. Un mensaje del ingeniero. Desalojo completado. Terrenos listos para demolición. Una mujer fue detenida por resistencia. Por alguna razón, esas palabras lo atravesaron. Dejó el tenedor sobre el plato y se quedó mirando el mensaje largo rato, hasta que la comida se enfrió. «No es mi culpa», murmuró. Ellos eligieron pelear, pero la lluvia afuera no cesaba, como si la ciudad entera llorara por lo ocurrido. 2 días después, el nombre Valeria Montiel volvió a cruzarse con el suyo. Esta vez, en una noticia viral. Madre soltera pierde su hogar tras desalojo. Hijo enfermo es hospitalizado por neumonía. La foto mostraba a la misma mujer que había enfrentado a sus máquinas, ahora sentada en un banco del hospital civil, sosteniendo la mano de su pequeño. El texto mencionaba que buscaba trabajo y alojamiento temporal. Adrián leyó en silencio, con una sensación extraña entre el pecho y la garganta. Intentó ignorarlo, pero no pudo. La imagen del niño tiritando bajo la lluvia lo perseguía incluso al cerrar los ojos. Esa tarde, mientras conducía de regreso a su mansión, algo inesperado ocurrió. En una intersección cercana al hospital, un auto se saltó la luz roja. El impacto fue brutal. El mundo se volvió blanco. Vidrios rotos, gritos, sirenas lejanas. Luego, oscuridad. Días después despertó en un hospital, con el sonido intermitente de una máquina y el cuerpo envuelto en vendas. Intentó moverse, pero un dolor agudo le recorrió la espalda. Una voz femenina dijo suavemente: «Tranquilo, señor, no se esfuerce». Tuvo suerte de sobrevivir. Abrió los ojos y vio a una enfermera joven que ajustaba el suero. «¿Dónde estoy?», preguntó con dificultad. «Hospital Civil», respondió ella. «Fue traído aquí por falta de identificación». Su auto explotó, y los documentos se quemaron. Adrián intentó hablar, pero el mareo lo venció. Esa noche, mientras los médicos discutían su recuperación, una sombra pasó frente a la puerta de la habitación. Era Valeria, llevando bandejas de comida para pacientes. Desde que perdió su casa, había conseguido un trabajo temporal en el hospital. No sabía quién estaba en esa cama. Solo vio a un hombre herido, desconocido, al que le habían dicho que nadie lo había reclamado. Con compasión, dejó una flor de papel doblada en la mesita junto a su cama, un gesto que hacía con todos los pacientes que no tenían visitas. No podía imaginar que aquel hombre al que acababa de ofrecer un acto de bondad era el mismo que había destruido su hogar. Las noches siguientes, Adrián soñaba con voces. Voces de niños llorando, de máquinas derribando paredes. Despertaba sudando, mirando la flor de papel junto a su cama, preguntándose quién la había dejado. En los días siguientes, Valeria lo atendía a menudo. Le cambiaba las vendas, le daba agua, acomodaba las almohadas. Él, sin reconocerla aún, la observaba con curiosidad. Había algo en su voz, una dulzura que no recordaba haber escuchado en años. «Gracias», dijo un día, apenas un susurro. «No tiene que agradecer», respondió ella, con una sonrisa sincera. «Solo hago mi trabajo». Él la miró fijamente. Esa sonrisa, esa luz en los ojos, y por primera vez en su vida sintió vergüenza de quién era. Afuera, la lluvia volvía a caer. Dentro, el hombre que había despreciado el sufrimiento ajeno comenzaba, sin saberlo, a aprender el valor del alma humana. Porque a veces, la lección más profunda llega cuando el orgullo está roto y solo queda el corazón latiendo entre las ruinas. Los días en el hospital pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación blanca.
Adrián apenas podía moverse. La cirugía en su espalda lo había dejado postrado, dependiendo de otros para todo. Los médicos eran profesionales, pero fríos. Lo trataban como a un paciente más. Solo había una persona que le hablaba con voz humana. Valeria, la auxiliar voluntaria que pasaba cada mañana con una sonrisa y un vaso de agua. Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él. Era un equilibrio perfecto. Una ironía que el destino había tejido con precisión divina. Cada vez que Valeria entraba, el aire cambiaba. Su presencia calmaba el dolor, no solo físico, sino el otro, ese que no tiene nombre. Ella hablaba poco, pero sus manos eran firmes, cuidadosas. Lo trataba con una ternura que lo desconcertaba. A veces le contaba pequeñas cosas de su hijo Emilio, como si hablar de él le devolviera el sentido a la vida. «Mi niño quiere ser doctor», decía con una sonrisa cansada. «Dice que así podrá ayudar a los que sufren». Adrián solo la escuchaba. No se atrevía a contarle nada de sí mismo. Ni su nombre, ni su pasado, ni su vergüenza. Era mejor ser un hombre sin historia que recordar la suya. Una tarde, mientras Valeria cambiaba las sábanas, una enfermera entró con una bandeja de medicamentos y un periódico doblado. «¿Vio esto, Valeria?», comentó la enfermera con tono indignado. «El señor Lozano, el millonario ese de las demoliciones, tuvo un accidente. Dicen que su empresa está al borde de la quiebra. Justicia divina, si me pregunta a mí». Adrián se quedó helado. Valeria se detuvo un instante, sin saber que el hombre del que hablaban era el que tenía frente a ella. «No creo que la desgracia de nadie sea motivo de alegría», respondió con serenidad. La enfermera frunció el ceño. «Ese hombre dejó asientos sin casa. Mi primo perdió el suyo por su culpa». Valeria bajó la mirada, apretando las sábanas. «Tal vez sí», murmuró. «Pero si Dios lo permitió, será por algo. Todos tenemos una oportunidad para cambiar». Cuando la enfermera salió, Adrián no podía respirar. Las palabras de Valeria lo atravesaban como cuchillos. Ella hablaba de él, y aún así pedía compasión. ¿Cómo podía defenderlo sin saber que lo tenía delante? Esa noche no durmió. Recordó el día del desalojo. Recordó el llanto del niño, la desesperación en los ojos de aquella mujer, y ahora comprendía. Esa mujer era ella, la misma voz, la misma mirada. El alma que él había herido era la que ahora le daba de beber con sus propias manos. Se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de contener las lágrimas. El hombre que nunca lloraba, lloró hasta quedarse sin aire. Por primera vez en su vida, sintió culpa. Una culpa que quemaba, pero también limpiaba. A la mañana siguiente, cuando Valeria entró, encontró la flor de papel que ella misma le había dejado junto a la cama, pero ahora estaba sobre la mesita, acompañada de una nota escrita con letra temblorosa. «Gracias por cuidar de alguien que no lo merecía. Gracias por no juzgar». Valeria sonrió, sin entender completamente el significado, pero conmovida por la sinceridad que transmitía. «Usted no tiene por qué sentirse así», dijo suavemente. «Nadie es indigno de ser cuidado. Todos necesitamos una segunda oportunidad». Esas palabras lo derrumbaron por dentro. La voz que lo había enfrentado en la calle ahora lo consolaba sin saberlo. Los días siguientes fueron un infierno y una bendición. Adrián enfrentó su recuperación con el cuerpo débil, pero con el alma despierta. Por primera vez, escuchaba los gemidos de los enfermos en la habitación contigua, las oraciones de las madres en el pasillo, los pasos lentos de los ancianos que pedían ayuda. Escuchaba la vida real, esa que había ignorado desde sus ventanales de vidrio. Valeria seguía allí, paciente, constante, como si una fuerza invisible la mantuviera a su lado. A veces lo veía llorar en silencio y no decía nada. Solo dejaba su mano sobre la suya. No hacía falta hablar. El perdón se respiraba, aunque aún no tuviera nombre. Una mañana, el médico anunció que podría recibir visitas. «Su recuperación es sorprendente, señor, pero deberá cuidarse. No puede volver a caminar todavía». Adrián asintió, mirando sus piernas inmóviles. El orgullo que lo sostenía se había convertido en polvo. Valeria, que estaba a un lado, le acomodó la sábana y dijo con ternura: «No se desanime. Hay cosas peores que no poder caminar». «¿Cómo? ¿Cuáles?», preguntó él con voz ronca. Ella lo miró directamente. «Como vivir sin propósito». Sus ojos se encontraron, y en ese instante él comprendió que aquella mujer tenía más fuerza que todos los títulos que él había comprado. Unos días después,
Una tormenta eléctrica azotó la ciudad. El hospital sufrió un corte de energía. Las luces parpadeaban. Los generadores no respondían. Valeria corría de habitación en habitación, ayudando a los pacientes más graves. Cuando llegó a la de Adrián, lo encontró alterado, respirando con dificultad. «Tranquilo. Estoy aquí», dijo ella, sosteniendo su mano. La oscuridad los envolvió, solo iluminados por el relámpago intermitente. El viento silbaba contra las ventanas, y los gritos de otros enfermos llenaban los pasillos. Adrián sintió miedo. No miedo de morir, sino de morir sin haber pedido perdón. Valeria susurró. «Hay algo que debo decirte». Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe mi nombre?» Él respiró hondo, el corazón latiendo con fuerza. «Porque te vi antes, en Santa Clara. Fui yo quien firmó la demolición». El silencio fue absoluto. Ella se quedó helada, como si el trueno la hubiera golpeado directamente. «¿Qué está diciendo?» «Fui yo», repitió con lágrimas. «El hombre del traje gris, el que te ofreció dinero, el que destruyó tu casa». Valeria retrocedió un paso, los ojos llenos de incredulidad. No puede ser. «Lo siento», dijo él, la voz quebrada. «Si pudiera borrar lo que hice, lo haría 1000 veces. No hay día que no lo recuerde. Tú me has cuidado sin saber quién era. Me has dado una lección que ninguna fortuna podría comprar». Valeria lo miraba sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Durante años había soñado con gritarle a ese hombre, con maldecirlo, con exigir justicia, y ahora lo tenía frente a ella, roto, indefenso, pidiendo perdón. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al rostro. «No puede ser una coincidencia». «No lo es», respondió Adrián, con una serenidad que nacía del dolor. «Tal vez es la forma que Dios tiene de enseñarnos lo que hicimos mal». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la habitación se había hecho otro tipo de silencio. El del alma que se desnuda. Valeria se acercó, aún temblando, y lo miró a los ojos. «¿Por qué me lo dices ahora? Podrías haberte callado». «Porque no quiero seguir viviendo una mentira», contestó él. «Porque no merezco tu bondad sin decirte la verdad». Ella respiró hondo. «No sé qué decirte. No puedo odiarte, pero tampoco puedo perdonarte todavía». «No te pido perdón ahora», dijo él con humildad. «Solo te pido que no me odies». «Odiarte no me devolverá mi casa», respondió con voz suave. «Pero tal vez verte así me enseñe algo». Entonces se giró y salió de la habitación, dejando atrás un silencio que dolía más que cualquier herida. Esa noche, Adrián no durmió. Miró la flor de papel sobre su mesa, empapada por la humedad de la tormenta, y comprendió que el perdón no se exige, se merece, y decidió ganárselo. A la mañana siguiente pidió un cuaderno y comenzó a escribir. Escribió cartas a las familias desalojadas, donaciones anónimas, instrucciones para sus abogados. Renunció a su puesto en la empresa, vendió su auto de lujo y pidió que el dinero fuera destinado a reconstruir viviendas sociales. Valeria se enteró por los periódicos. No podía creerlo. Empresario dona fortuna a víctimas de desalojo y desaparece del ojo público. Una tarde fue a visitarlo. Él estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana del hospital, viendo caer la lluvia con serenidad. «He oído lo que hiciste», dijo ella. «Era lo menos que podía hacer. No todos lo habrían hecho». «No lo hice por redención», contestó. «Lo hice porque aprendí que cuando uno destruye algo, tiene la obligación de reconstruir, aunque sea desde el alma». Ella lo miró largo rato. En su rostro ya no había odio, solo compasión. «No sé si puedo perdonarte del todo», dijo finalmente, «pero sí puedo desearte paz». Él sonrió con tristeza. «Eso ya es más de lo que merezco». Valeria dio un paso, colocó la flor de papel sobre su regazo y murmuró: «Guárdala. Fue el primer regalo que te hice sin saber quién eras. Ahora es el símbolo de lo que puedes llegar a ser». Y antes de marcharse, añadió: «Cuando salgas de aquí, busca algo bueno que hacer. No con dinero, sino con tus manos, con el corazón». Adrián la vio alejarse, y por primera vez comprendió lo que significaba vivir. Esa noche volvió a mirar el cielo desde la ventana. Las luces de la ciudad parecían distintas. Ya no eran faros de poder, sino estrellas que le recordaban cuántas almas había ignorado. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por no rendirte conmigo, porque a veces el mayor milagro no es sobrevivir a un accidente, sino tener la oportunidad de empezar de nuevo».
Habían pasado 3 meses desde que Adrián fue dado de alta del hospital. Aún caminaba con dificultad, apoyado en un bastón, pero su mirada había cambiado por completo. Ya no era el empresario arrogante que solo medía el mundo en cifras. Era un hombre nuevo, con las manos vacías, pero con el alma despierta. Vivía en un pequeño departamento alquilado cerca del centro de Guadalajara, sin lujos, sin sirvientes, sin chofer. Sus días eran simples: café negro por la mañana, ejercicios de rehabilitación y largas caminatas por las calles donde antes pasaba sin mirar. Cada rostro le parecía una historia, cada mirada, un recordatorio de lo que había ignorado. El dinero que aún poseía lo había destinado a la Fundación Santa Clara, creada para ayudar a las familias desplazadas por sus antiguas obras. No llevaba su nombre en ningún documento. Solo aparecía como donante anónimo. Era su manera silenciosa de pagar una deuda imposible. Un día, mientras dejaba cajas de alimentos en la fundación, escuchó una voz familiar en el pasillo. «Mamá, mira. Pinté un hospital con flores», decía un niño. Adrián se detuvo. Reconoció esa voz antes que el nombre. Emilio. El hijo de Valeria. Se giró lentamente. Ahí estaban los dos. Valeria, con su delantal de voluntaria, y Emilio, con su dibujo lleno de colores. Por un instante, sintió el impulso de huir, de no interrumpir esa paz. Pero la vida no siempre da segundas oportunidades. Y cuando lo hace, hay que tomarlas. Se acercó despacio, sosteniendo el bastón con firmeza. «Hola, Valeria». Ella levantó la vista y se quedó inmóvil. No lo esperaba. Había pasado tanto tiempo. Y sin embargo, verlo allí, tan distinto, tan humano, le conmovió el corazón. «Señor Lozano», dijo con cautela. «Solo Adrián, por favor. No sabía que he estado ayudando a la fundación. No quiero reconocimiento. Solo hacer algo que tenga sentido». Emilio, curioso, se acercó con su dibujo. «Usted es el señor que mandó las medicinas, ¿verdad? Mamá dice que alguien las donó». Adrián sonrió, con una ternura que no fingía. «Digamos que tuve algo que ver». El niño sonrió también, sin saber que hablaba con el hombre que una vez había destruido su hogar. Valeria lo observaba. Había algo distinto en él. Ya no había soberbia en su mirada, sino una humildad profunda. El brillo frío de los trajes caros había sido reemplazado por una sencillez serena. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó ella al fin. «Porque aprendí», respondió él, «que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir». Valeria lo miró en silencio. No era fácil olvidar, no era fácil confiar, pero la sinceridad en sus ojos no dejaba espacio a la duda. Aquel día, después de horas de trabajo en la fundación, la lluvia empezó a caer. Valeria y Emilio esperaban bajo el techo de lámina mientras la gente se dispersaba. Adrián se ofreció a llevarlos en su camioneta vieja. Durante el trayecto, el niño hablaba sin parar, contando anécdotas de su escuela, sus sueños, sus dibujos. Adrián lo escuchaba con una mezcla de ternura y dolor. Cada palabra era un eco de todo lo que había destruido y de todo lo que ahora quería proteger. Cuando llegaron al nuevo refugio donde vivían, Valeria lo invitó a pasar para resguardarse de la tormenta. La casa era humilde, paredes sin pintar, muebles donados, un olor a sopa y ropa limpia. Pero había algo que Adrián no recordaba haber sentido en sus mansiones: calor humano. Emilio se sentó a su lado y sacó una libreta. «Estoy dibujando superhéroes», le dijo. «Pero el mío no tiene capa. Ayuda a los pobres». «¿Cómo se llama?», preguntó Adrián sonriendo. «El señor que cambió el mundo», contestó el niño sin dudar. Adrián sintió un nudo en la garganta. Valeria los observaba desde la cocina, con una mezcla de asombro y ternura. Ese hombre, que antes había sido símbolo de poder y arrogancia, ahora parecía simplemente un padre. Pasaron semanas. Adrián comenzó a ayudar en la fundación todos los días. Enseñaba a los hombres desempleados a reparar techos, a mujeres a manejar cuentas, a jóvenes a leer contratos para que no los engañaran. Valeria y él trabajaban codo a codo, y aunque las palabras entre ellos eran pocas, cada gesto hablaba de reconciliación. Una tarde, mientras repartían cobijas en un barrio lejano, el cielo volvió a oscurecerse. Una tormenta repentina los obligó a refugiarse bajo un alero. Valeria se abrazó los brazos para no temblar del frío. Adrián, sin pensarlo, se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. «No quiero que vuelvas a pasar frío»,
murmuró. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No necesito que me salves, Adrián, lo sé. Solo quiero cuidar lo que un día destruí. El silencio entre ellos se volvió tan intenso que las gotas de lluvia parecían aplausos del cielo. Valeria respiró profundo y dijo con voz baja: «Durante mucho tiempo te odié. Y tenías razón», respondió él sin vacilar. «Pero después entendí que Dios no nos cruza con las personas por casualidad. Si volviste a mi vida, es porque algo nuevo tenía que nacer». Él la miró con una gratitud tan pura que no necesitó palabras. Solo extendió la mano, y ella la tomó. Los meses siguientes fueron de esperanza. El proyecto de viviendas sociales comenzó a levantarse. Adrián ya no era empresario, sino obrero más. Se arremangaba la camisa, cargaba ladrillos, limpiaba sudor. Los hombres que antes lo odiaban, lo miraban trabajar, y no podían creerlo. «¿Ese no es el mismo Lozano?», decían entre murmullos. «Sí, pero ahora es distinto». Y lo era. Por primera vez en su vida, sabía lo que era construir algo que no se medía en dinero, sino en amor. Un domingo por la mañana, la fundación organizó la inauguración del primer conjunto de casas nuevas. Las familias se reunieron entre risas, niños corriendo, música de mariachi y olor a pan recién horneado. Adrián observaba todo desde lejos, apoyado en su bastón. Su cuerpo aún dolía, pero su corazón estaba ligero. Valeria se acercó con Emilio, quien llevaba un ramo de flores. «Estas son para ti», dijo el niño. «Mamá dice que los milagros no vienen del cielo, sino de las manos que trabajan». Adrián sonrió, con lágrimas contenidas. «Tu mamá es una mujer muy sabia». Valeria bajó la mirada, sonriendo también. «Y tú eres un hombre que aprendió lo que muchos nunca aprenden». Cuando el sol empezó a ponerse, Adrián se subió a una pequeña tarima improvisada para dirigir unas palabras. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. «Hace un año destruí hogares creyendo que construía progreso», dijo. «Hoy, entiendo que la verdadera riqueza no está en los edificios que se levantan, sino en las vidas que se restauran. Yo fui un hombre ciego, y Dios me mostró la luz en los ojos de una mujer y de un niño que me enseñaron lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Si alguna vez lastimaron a alguien, no esperen un accidente o una tragedia para cambiar. Hagan el bien ahora, porque la vida siempre da una segunda oportunidad, pero no siempre la esperamos despiertos». El público estalló en aplausos. Valeria lloraba, y Emilio aplaudía con orgullo. Esa noche, cuando todos se marcharon, Adrián y Valeria se quedaron solos mirando el cielo estrellado. El viento traía el olor a tierra nueva, a esperanza. Él se volvió hacia ella. «Gracias por no rendirte conmigo». «No fui yo», respondió ella. «Fue Dios. Él sabía que aún había algo bueno dentro de ti. ¿Y crees que alguna vez puedas perdonarme del todo?» Valeria lo miró largamente. Luego asintió despacio. «Sí, porque el perdón no se gana con palabras, sino con hechos. Y tú ya lo hiciste». Entonces, sin más, lo abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, verdadero. El abrazo de dos almas que, después de perderlo todo, habían encontrado el milagro más grande, el de volver a empezar. Y mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados, Adrián supo que aquella era la primera vez en su vida que veía salir el sol no desde un penthouse, sino desde el corazón. El dinero podía comprarte una cama suave, pero no un sueño tranquilo. Podía comprarte compañía, pero no amor. Podía comprarte poder, pero no paz. Y en ese silencio lleno de luz, comprendió que la riqueza más grande del mundo era esa que no se puede tocar, solo sentir. Adrián siguió enseñando oficios, cuidando a los ancianos, visitando hospitales, y aunque su cuerpo seguía marcado por cicatrices, su alma estaba limpia. Era un hombre reconciliado con la vida. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente al horizonte junto a Valeria. Ambos miraban el cielo teñido de naranja y se quedaban en silencio, disfrutando el milagro cotidiano de estar vivos. Y cuando Emilio corría hacia ellos gritando: «Miren mi dibujo nuevo», Adrián pensaba que, si el cielo le concedía un deseo, sería quedarse así por siempre, rodeado de risas, humildad y gratitud. Porque en el fondo, había aprendido una verdad sencilla pero eterna. La vida siempre devuelve lo que das. Si siembras soberbia, cosechas soledad. Si siembras compasión, cosechas amor. Y si alguna vez destruiste algo, no temas reconstruirlo. A veces, el alma más rota
puede convertirse en el hogar más cálido para otros. Adrián había sido un hombre poderoso, pero solo cuando cayó, entendió que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en servir. Y mientras el sol desaparecía entre los cerros, su historia se cerraba con una certeza luminosa, que ningún acto de bondad se pierde, que ningún corazón arrepentido queda fuera de la gracia, y que, cuando el amor toca un alma endurecida, hasta la piedra más fría puede volver a latir. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros cuando las luces del nuevo barrio se encendieron una a una, como pequeñas estrellas en la tierra. El aire olía a pan recién horneado, a café y a promesas cumplidas. Desde el balcón de la fundación, Adrián Lozano observaba cómo los niños corrían entre risas, persiguiendo cometas que pintaban de color el cielo. A su lado, Valeria sostenía una taza de té caliente. No decían nada. No hacía falta. Después de tanto dolor, el silencio se había vuelto su forma más pura de oración. ¿Recuerdas cuando dijiste que Dios no destruye, sino que reconstruye?, preguntó Adrián, con la mirada perdida en el horizonte. Valeria sonrió con suavidad. Sí, lo sigo creyendo. A veces nos quita todo, para que entendamos que lo que realmente vale no se compra. Tienes razón, respondió él. Yo lo perdí todo. El dinero, el poder, la soberbia. Pero gané algo que jamás imaginé tener. Ella lo miró con ternura. ¿Y qué ganaste, Adrián? Él respiró profundo y respondió. Paz. Por un instante, ambos se quedaron quietos, escuchando las voces del pueblo, el eco de los niños que cantaban, los pasos de la gente, regresando a casa. La vida seguía, simple, hermosa. Esa noche, en la capilla, la comunidad encendió velas en memoria de los que no estaban, de los que habían sufrido y de los que, como Adrián, habían encontrado su camino. El sacerdote habló con voz serena. El perdón no borra el pasado, pero limpia el alma para que el futuro florezca. Cuando ayudamos, somos las manos de Dios, y cuando amamos, sin condición, somos su reflejo. Adrián cerró los ojos y sintió cómo una lágrima se deslizaba por su rostro. No era tristeza, era gratitud, porque comprendía que la misericordia no se gana, se recibe, y luego se comparte. Días después, la fundación recibió una carta anónima. Dentro, solo había una frase escrita con letra firme. La verdadera riqueza está en los corazones que aprenden a dar. Valeria la guardó en el mural principal, entre los dibujos de los niños y las fotografías del barrio reconstruido. Era la última carta que Adrián había dejado antes de partir. No se fue por huir, sino por cumplir una promesa. Llevar esperanza a otras comunidades, donde el abandono y la necesidad seguían siendo heridas abiertas. Antes de marcharse, le había dicho a Valeria, no me digas adiós, solo ora por mí, para que nunca olvide quién soy ahora. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. No hace falta pedir a Dios que te cuide. Él ya vive dentro de ti. Y se fue, con su bastón, su cuaderno lleno de planos, y la convicción de que el propósito de su nueva vida era servir. Meses más tarde, una noticia recorrió las redes. Exempresario crea viviendas para familias sin recursos en Sonora. Proyecto financiado por donaciones anónimas. Las imágenes mostraban a Adrián, sonriente, trabajando bajo el sol, con niños a su alrededor. Valeria vio la noticia con Emilio, y ambos sonrieron. ¿Ves, hijo?, le dijo ella. Cuando un corazón cambia, el mundo cambia con él. Años después, el barrio de Santa Clara floreció. La fundación creció. El hospital fue remodelado y la escuela se llenó de niños que soñaban con ser médicos, maestros o arquitectos. Y cada diciembre, en la pared principal, Valeria colgaba una nueva foto que llegaba por correo. Adrián, en diferentes pueblos, levantando casas, sonriendo, abrazando gente sencilla, nunca volvió por gloria, volvió por amor, porque quien ha sido perdonado profundamente, sabe que la única forma de honrar esa gracia es compartirla. El narrador podría decir aquí que la historia termina, pero no. Esta historia apenas comienza cada vez que alguien decide hacer el bien sin mirar a quién. Porque todos somos Adrián en algún momento, ciegos por el orgullo, sordos ante el dolor ajeno, ocupados en perseguir cosas que no llenan el alma. Y todos podemos ser Valeria, con un corazón herido que, aún así, elige no endurecerse. El milagro no está en los finales felices, está en los corazones que, después de romperse, aprenden a amar de nuevo. Así que, si alguna vez la vida te golpea
y te deja de rodillas, no pienses que estás siendo castigado. Tal vez solo te están doblando, para que puedas mirar hacia el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, ningún acto de bondad es pequeño. Una palabra, una mano, un gesto, una sonrisa, pueden cambiarlo todo. Y tal vez, sin saberlo, tú seas la respuesta a la oración de alguien más. El dinero puede levantar muros, pero solo el amor puede construir hogares. Y cuando la compasión guía tus pasos, incluso las heridas del pasado se convierten en cimientos de una nueva vida. ¡Hey! Si esta historia te recordó que el amor y el perdón pueden cambiarlo todo, dale me gusta, comparte este video y déjanos en los comentarios. Creo en las segundas oportunidades. Suscríbete para seguir viendo más historias donde el corazón siempre encuentra su camino.